Bueno, este es el caso radiológico que les traigo esta semana. Es un recién nacido de 13 días. Nace prematuro de 34 semanas por una ruptura prematura de membranas. Describen en la historia clínica que el embarazo no tuvo ninguna condición patológica, pero tiene una ecografía prenatal donde describen una imagen quística de 3 por 2 por 2 centímetros de localización mediastinal que desplaza el corazón. El bebé nace completamente asintomático con un Apgar de 9, sin embargo lo dejan hospitalizado en la UCI por su condición de prematurez para nutrición parenteral y enteral por medio de una sonda orogástrica para paso de leche materna. Dada esa ecografía prenatal, deciden solicitarle un TAC de tórax para poder hacer una adecuada caracterización de esa lesión mediastinal que describían. Entonces les traje varios cortes de este TAC de tórax. Entonces, en este primer corte podemos ver cómo la estructura de la tráquea se encuentra completamente normal, configurada con todas sus paredes íntegras, y ya empezamos a ver cómo se observa una dilatación del esófago con una sonda enteral en su interior. Si seguimos bajando, ya encontramos la carina con los dos bronquios principales. Aparentemente no hay ninguna lesión ahí asociada y continúa visualizándose esa dilatación esofágica con la sonda enteral en su interior. Justo por debajo de la carina ya empieza a aparecer una imagen hipodensa que aparentemente sus márgenes están bien delimitados, que está en estrecho contacto con la pared esofágica y que si seguimos bajando podemos ver su extensión. Es una masa que es grande, que está generando un desplazamiento posterior del corazón y que está en estrecho contacto con la pared lateral del esófago e incluso pareciera que involucrara la sonda enteral que se había puesto en el bebé. Vemos que los contornos están bien definidos y que su contenido es homogéneo. Cuando se miden las unidades Hounsfield, le da más o menos un contenido de 5 a 10 unidades Hounsfield, lo que nos hace pensar que es de contenido líquido. Les traje reconstrucciones coronales y sagitales. En la reconstrucción sagital podemos ver cómo, a pesar de estar en estrecho contacto con el diafragma, lo respeta. No es una masa en lo absoluto que sea de origen abdominal, es netamente torácica. Y de nuevo podemos ver cómo está en un estrecho contacto con la pared esofágica en su tercio distal. Entonces, la pregunta es, ¿qué debería pensar ante una masa quística mediastinal? Las opciones incluyen un quiste broncogénico, un quiste de duplicación esofágico, un quiste pericárdico, un meningocele lateral o cualquier otra masa quística mediastinal. La respuesta correcta en este caso es un quiste de duplicación esofágico. Entonces, básicamente esta es una lesión que se produce por un fallo en la vacuolización durante el proceso de embriogénesis entre la cuarta a la octava semana. Por lo general suele localizarse en el tercio inferior del esófago y dado la dextrorrotación esofágica suelen estar lateralizados hacia la derecha, como es el caso de nuestro paciente. Estas son malformaciones congénitas raras, está descrito en la literatura que tienen una incidencia de 1 cada 8.200 recién nacidos y que son las segundas más frecuentes del tracto gastrointestinal, siendo las primeros las quistes de duplicación ileales y yeyunales, y que estos quistes de duplicación esofágica representan del 10 al 15% de los casos. Por lo general, se puede decir que son simples si solamente tienen una capa epitelial o pueden ser también verdaderos cuando fuera de la capa epitelial tienen también mucosa y submucosa. Los pacientes que padecen quistes de duplicación esofágica suelen ser asintomáticos y si presentan síntomas suelen ser más por compresión extrínseca, dado por disfagia, disnea y dolor torácico. Esta es nuevamente una tomografía de nuestro paciente donde podemos ver la masa en el tercio distal esofágica, lateralizada hacia la derecha, en una estrecha relación con la pared esofágica. Este es un ejemplo de la literatura donde vemos una masa de características similares, bien delimitadas, que está conteniendo al esófago o lo bordea como en toda su extensión y es de localización del tercio distal. También pueden llegar a asociarse con derrames pleurales y esto es por ectopia gástrica de la pared quística. Cuando nos enfrentemos a un quiste de duplicación esofágico, es muy importante que siempre nos preguntemos si es una malformación única o múltiple, es decir, si hay otros quistes de duplicación en el resto del tracto gastrointestinal o si se asocia a otras anomalías, porque en el 12% de los casos puede haber atresia esofágica, anomalías vertebrales o quiste broncogénico, o incluso más raro, malformaciones congénitas pulmonares o secuestro extralobar.
Si nos enfrentamos a un quiste de duplicación esofágica, hay varias opciones que podríamos llegar a recomendarle a los clínicos para evaluar cómo es esa relación del quiste con la pared esofágica y si está o no comunicado, por ejemplo, por medio de estudios más avanzados como endoscopia ultrasonográfica o un tránsito esofágico. Y siempre es muy importante la valoración del cirujano de tórax, sobre todo en los niños, para poder hacer la resección de la masa, como fue en el caso de nuestro paciente, que fue llevado a una toracoscopia, que finalmente tuvieron que convertir a toracotomía. Encontraron que la masa quística estaba en dependencia con la pared esofágica, la disecaron completamente, descartaron perforación esofágica y cerraron. Otro de los diagnósticos diferenciales es el quiste broncogénico. Este representa el 18% de los tumores primarios del mediastino. De hecho, es la lesión quística más frecuente y esta es una anomalía congénita del desarrollo del árbol traqueobronquial que ocurre entre la tercera a la séptima semana de vida. Los quistes broncogénicos tienen una característica y es que están revestidos del epitelio cilíndrico propio de las vías respiratorias y además tienen cartílago y están rellenos de un material mucoide. De nuevo, los síntomas que puede producir es por compresión extrínseca o por tos y disnea. Entonces, acá podemos ver un quiste broncogénico. La localización de estos quistes suele ser más ciliar, entonces es otra de las diferencias que nos sirve para distinguirlo de un quiste de duplicación esofágica. Vemos una masa bien delimitada de contenido líquido, que a veces puede ser más de contenido como de tejidos blandos, por ese mismo moco que puede tener en su interior. Y se suele localizar justo por debajo de la bifurcación de la tráquea. Puede ejercer un efecto de masa sobre los bronquios adyacentes, como en este caso que ejerce un efecto de masa sobre el bronquio intermedio, y en el 10% de los casos se ha descrito que puede llegar a tener calcificaciones, que no es el caso de este paciente. Otro de los diagnósticos es el quiste pericárdico. Este ocurre por un fallo en la fusión de las lagunas mesenquimales. Por lo general, la pared de estos quistes está formada por una única capa de células mesenquimales, tiene una incidencia de 1 a cada 100.000 pacientes y son la tercera causa de quistes mediastinales, que se presenta con una frecuencia de 4 a 7%. El 70% de estos quistes pericárdicos se van a localizar en el ángulo cardiofrénico derecho y los síntomas van a estar dados por disnea o falla cardíaca, secundario a la compresión, pueden infectarse o pueden romperse y generar sangrados. Entonces, pues la localización es muy disidente en los quistes pericárdicos, sobre todo en el receso cardiofrénico, como hablábamos. En el caso del paciente, pues está en una localización más posterior. Sin embargo, si lo viéramos en un plano coronal, puede llegar a confundirnos. Estos quistes tienen la característica que su contenido es muy líquido. De hecho, se describen en la literatura como los quistes de agua manantial, porque al momento de realizar la cirugía, su contenido es de un líquido completamente claro. Entonces acá podemos ver una masa paracardíaca de paredes bien delimitadas, de contenido homogéneo, que por lo general están comunicadas con el pericardio de manera pediculada, aunque también pueden llegar a verse sin un claro plano de clivaje, como es en este caso del paciente, a diferencia de nuestro bebé que tenía una masa que estaba en estrecho contacto con la pared esofágica. Otro de los diagnósticos es el meningocele lateral. Esta es una herniación de las leptomeninges que va a tener densidad de líquido cefalorraquídeo y esta masa va a estar protruyendo a través de los agujeros intervertebrales o incluso de los cuerpos vertebrales si son anómalos. Estas masas van a ser de localización paravertebral, son bien definidas, también tienen una atenuación homogénea y la confirmación de este diagnóstico se hace por medio de la mielografía. Sin embargo, en nuestro paciente vemos cómo había un respeto y no se involucra con el contenido de la médula, por lo tanto el diagnóstico era poco probable. Y estas son algunas de las otras lesiones quísticas que podemos encontrar en el mediastino, incluyendo, por ejemplo, el quiste tímico. Este ocurre por un ducto timofaringio persistente. En el 50% de los casos es congénito, pero hay otros pacientes que pueden ocurrirles después de radiación, sobre todo pacientes con enfermedad de Hodgkin, suelen ser uni o multiloculares y también son bien definidos. A diferencia de los anteriores, las paredes de estos quistes tímicos no están tan bien definidas y tienen un aumento de la atenuación porque pueden estar con hemorragias o pueden presentar, como en este caso, calcificaciones curvilíneas en sus paredes. La localización de este suele ser en mediastino superior o anterior y por lo tanto tampoco era una de las posibilidades de nuestro paciente.
Tenemos los teratomas quísticos maduros, que como su nombre lo indica, va a tener las 3 líneas germinales, tanto ectodermo como mesodermo como endodermo, y van a estar llenos de un material sebáceo, pueden contener cabello, pueden contener hueso, uñas, como vemos en esta masa, que tiene un componente de grasa, un componente cálcico y un componente quístico, separado por algunos septos de densidad de tejidos blandos. Los linfangiomas, que son de varios tipos, pero en este caso el que aplicaría sería el linfangioma quístico, que ocurre por una proliferación de tejido linfático bien diferenciado. Por lo general se han descrito en axilas y cuello, pero hasta el 10% de los casos pueden ser mediastinales. Y estas son masas homogéneas que tienen una característica que nos ayuda a diferenciarlo, y es que no desplazan las estructuras adyacentes, sino que se moldean a ellas. Y por último, los schwannomas quísticos, que estos son tumores de la vaina del nervio periférico marginales que van a estar también en localización paravertebral, tienen una forma redondeada o elíptica y su interior también puede ser heterogéneo, sobre todo por degeneración quística por infarto, pues propiamente de la vaina nerviosa. Vemos cómo son muy diferentes a la masa quística que veíamos en nuestro paciente. Y es por ello que en las perlas que quiero dejarles de masas quísticas mediastinales, pues lo primero es identificar si es una lesión quística uni o multilocular. En este caso, cuando nos enfrentamos a quistes de duplicación esofágica, son lesiones uniloculares de contenido líquido homogéneo que se suele localizar en el tercio distal paraesofágico, sobre todo del lado derecho por la desrotación del esófago durante la vida prenatal. Eso es todo. Muchas gracias.